sobre las diversas luchas de insurgencia que los ejércitos de Centroamérica libraron. Y la verdad es que con este libro yo aspiro a algo más que presentar la versión de algunos de los combatientes de uno u otro lado sobre este libro. He tomado muy a pecho las investigaciones que son la base de este libro y he tenido que entrevistar tanto a excombatientes de la guerrilla en la región como a excombatientes de los ejércitos regulares de cada uno de los países centroamericanos. Incluyo a los mexicanos porque las fuerzas de élite mexicanas descienden de los caibiles guatemaltecos. Entonces, los inicios de las fuerzas especiales mexicanas están muy ligados con Centroamérica y por eso los he incluido en este libro. Una anécdota muy interesante que me pasó cuando estaba escribiendo este libro es cuando fui a Nicaragua. Iba con aquel nerviosismo de cómo me iban a recibir los que en la década de los 80 fueron enemigos nuestros aquí en El Salvador. Sin embargo, es un ejército que ha madurado, tiene sus raíces en exguerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y con ellos descubrí otra apasionante historia. Mientras en la mayoría de la región centroamericana los padres de nuestras fuerzas especiales son los boinas verdes norteamericanos y en alguna medida el SAS británico, si hablamos de la Fuerza de Defensa de Belice, en Nicaragua nos encontramos con un mosaico rico de experiencias alrededor del mundo, ya que los padres de las fuerzas especiales, desde los sandinistas en adelante, cuentan con, por ejemplo, esta famosa unidad, las avispas negras, que son las tropas especiales del Ministerio del Interior cubano, una unidad que ganó su reputación y su experiencia en las guerras que libró el ejército cubano en toda África. Descienden también las fuerzas especiales sandinistas de sus ancestros, de sus más lejanos vecinos, las fuerzas especiales vietnamitas, que son las únicas en el mundo que lograron derrotar al ejército norteamericano después de una larga y sangrienta guerra. Esto me permitió ver el otro lado de la colina, pero es un lado de la colina un tanto difuso, ya que no estamos hablando de movimientos insurgentes como tales, sino de una exguerrilla que se convierte en un ejército de su país. Entonces ustedes van a encontrar en esta obra una relación histórica, pero además de las batallas que libraron los caibiles en Guatemala, el GOE, la PRAL, los H en El Salvador, los Tesones en Honduras, las tropas Pablo Úbeda y las tropas Pablo Altamirano en Nicaragua. He incluido a Costa Rica y Panamá, que aunque formalmente no tienen ejércitos, disponen de unas fuerzas de élite que están al nivel de las otras unidades especiales, y eso lo pudimos ver recientemente aquí en El Salvador cuando se celebraron las Olimpiadas Militares que se celebran en todo el continente. Aquí tuvimos un grupo de fuerzas especiales panameños y un grupo de fuerzas especiales de Costa Rica, formalmente llamados policías, pero con las destrezas de las fuerzas especiales. Entonces mi libro es un recorrido por todos ellos hasta terminar con el recorrido por la fundación de los CAFES, que son los grupos de operaciones de fuerzas especiales mexicanos que en la actualidad pues libran una sangrienta guerra contra los carteles de la droga. El libro posee más de 100 fotografías, la mayoría inéditas, provienen de colecciones privadas. Hay una sección de fotos a colores, hay una rica bibliografía que respalda la investigación, además de las propias entrevistas que tuve la oportunidad de hacer a unos y otros combatientes en la región. El libro es muy ameno, no es muy pesado de leer, no es un texto de estudio, he tratado de que sea un poco más ligero, y para aquellos amantes de los uniformes, de las armas, también se recrean este tipo de información. Detallo las insignias, sus orígenes, la diversidad de uniformes que utilizaron estas fuerzas, los equipos, unos de procedencia soviética, otros norteamericanos, otros israelitas, y tocamos pues a los padres de estas fuerzas especiales, que son los boinas verdes, el SAS, los Spetsnaz soviéticos, las avispas negras cubanas y las fuerzas especiales vietnamitas. Así que los invito a aquellos que quieran conocer la historia regional de nuestras guerras y sobre todo de estos soldados especiales que libraron esta guerra,
que lo lean, léanlo, y si les interesa, pues el Foro de Escritores Salvadoreños lo tiene a disponibilidad para cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes. Disculpo por llegar un poco tarde. Tuve un percance por ahí, pero aquí estamos con ustedes. Yo he escrito un libro que, después de repasar y ensayar muchos temas, llegué a la conclusión de titularlo Mi Guerra, partiendo de algunas premisas fundamentales. Primero, yo soy partidario de que cada ser humano, desde el momento que es Estado, comienza a librar una batalla por la vida. Tiene que competir contra millones de espermatozoides para tratar de ser fecundado, y desde ahí entonces uno puede considerar que cada ser humano es en esencia un guerrero, un luchador por la vida. Yo he tenido la fortuna, porque ya estoy algo viejo, de haber vivido quizá la etapa más importante de la vida sociopolítica de este país, que está relacionado con todo el conflicto armado que se originó a finales de los 60, y finalizó a principios de los años 90. Tuve la oportunidad de participar en las diversas formas en las que el conflicto se desarrolló. He sido sindicalista, he sido celebrador de la palabra, he sido catequista, he sido comando urbano, he sido, dirigente de masas, he sido jefe guerrillero, y en fin, pues, el hecho de haber tenido la oportunidad de vivir esa etapa histórica me llevó a considerar que era importante quizá transmitir esa experiencia, motivado obviamente por otras dos razones fundamentales. Primera, aunque se suele decir históricamente que la historia la escriben siempre los vencedores, afortunadamente en el conflicto que nosotros tuvimos no hubieron ni vencedores ni vencidos, y por lo tanto, pues, el escribir sobre la historia de lo que pasó en este país es un tema que ahí está abierto para todos los que de alguna manera tengamos algo que contar, y además que tengamos también el tiempo para podérselo dedicar a ello. Y quizá lo más difícil, también conseguir las chirilicas para publicar, porque en este país realmente los que escribimos, no por ninguna pretensión literaria, sino más bien por el simple hecho de querer compartir una vivencia, obviamente no contamos con los apoyos necesarios, y uno, si lo quiere hacer, tiene que lanzarse a la aventura. Los tres aquí presentes somos deudores de la banca nacional, porque hemos tenido que prestar pisto para pagar nuestras propias publicaciones, y obviamente, pues, en un país con dificultades, donde hay poca cultura para la lectura y todo eso, sacar para la letra mensual que hay que pagar en el banco producto de la venta de los libros no es nada fácil. En la mayor cantidad de ocasiones nos toca tener que sacar de nuestra bolsa para pagar la letra bancaria. Pero quizás la razón más poderosa por la cual yo me metí a hacer este esfuerzo es porque resulta ser que yo durante todo el conflicto milité en una de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN, más en específico el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fuimos de alguna manera, creo yo, sin ninguna jactancia, una de las organizaciones que dimos la contribución militar más importante en el desarrollo de todo el conflicto. Fuimos prácticamente los que defendimos la trinchera del oriente del país durante todo el conflicto, y aquí el capitán sabe lo que significaba para el ejército
el hecho de que lo enviaran a una misión al Oriente. Entonces, pues, fui parte de esta organización que después de firmados los acuerdos de paz, cuando se acuerda internamente en el FMLN disolver las organizaciones para conformarnos en una sola fuerza política, resulta ser que la organización nuestra no solo se disolvió, sino que se pulverizó. Prácticamente cada quien agarró por su lado, hay compañeros que decidieron salirse del frente, hay otros que decidieron dedicarse a labores más particulares, otros nos quedamos un ratito ahí en el frente, etc. Sin embargo, la riqueza de toda esa experiencia que acumulamos y que desarrollamos, de alguna manera se encontraba en peligro de perderse. Y no solo por descuidos nuestros, sino en peligro de perderse porque resulta ser que después de que pasa la tormenta, cualquiera sale a ver cómo brilla el sol. Hay un dicho entre los militares que es muy famoso, ¿no?, de que cualquiera es general después de la guerra. Entonces resulta ser que uno se empieza a encontrar un montón de muchachos, y algunos no tan muchachos, contando historias de hechos en los que participaron durante el conflicto, y resulta ser que en algunos de esos hechos yo participé, algunos a mí me tocó jefiarlos y nunca los vi. Y entonces pues yo empecé a llegar a la conclusión, puta, si no se escribe sobre esto, al final va a resultar de que los protagonistas de este episodio, quizá de los más importantes que ha vivido nuestro país, van a ser otros. Entonces, aunque a algunos no les guste, hay que contar esa parte. Y por supuesto, porque también había intereses de querer de alguna manera desvanecer el papel y la contribución que como organización dimos durante el conflicto armado. Obviamente, inspirado esto por razones de los nuevos protagonismos. Obviamente, pues, en la etapa ya de posguerra, ese instrumento político militar pasó a ser partido político, y como yo he dicho a muchos, durante la guerra a uno lo que le aseguraban era la posibilidad de que lo mataban por haber tomado la decisión de meterse a militar en el proceso. Eso era lo que uno tenía seguro. Hoy en el otro periodo ya no. Hoy en el otro periodo, si uno le pone las pilas, lo pueden castigar llevándolo de candidato a alcalde, a diputado y hasta presidente de la República. Entonces, pues las cosas cambian. Aquellos eran momentos de mucho sacrificio, donde ninguno de nosotros lo hizo por ningún interés personal. Nunca recibimos un salario en esta banda, y si lo daban, le voy a tener que reclamar porque nunca me lo dio. Entonces, pues, tomamos una decisión que al parecer de cada uno de nosotros era la forma de responderle al país. El país en ese momento estaba atravesando una situación muy difícil, las necesidades de cambio estaban a la orden del día, los espacios políticos para luchar por esos cambios cada vez más se iban cerrando, y de alguna manera pues la historia requirió de esa generación que nos involucráramos a jugar un papel diferente, utilizando otras formas de lucha que no eran necesariamente democráticas, para buscar de alguna manera transformar este país. Entonces, pues, todo eso que yo lo he tenido el atrevimiento en algunos foros en decir que para mí es una cosa de mi costo. Para mí el conflicto armado es el episodio más importante en la vida sociopolítica de este país. Solo comparado quizás con la gesta independentista, y solo comparado por el significado de cambio que tuvo, pero no por la contribución y el sacrificio que a este pueblo le tocó pasar, porque aunque a algunos no les guste, pero la independencia nuestra fue algo, una especie de efecto de dominó. Nos fuimos porque había toda
ola que venía desde México y llegaba hasta Sudamérica abogando por liberarse del dominio español. La contribución de los salvadoreños en esa lucha, si bien es cierto, fue importante, pero no es nada comparable con los 85.000 muertos que le tocó pagar a esta sociedad en el conflicto armado que tuvimos en los años 70, 80 y 90. No es nada comparable con los 250.000 heridos aproximadamente que ese conflicto provocó. No es nada comparable con el casi 1 millón de salvadoreños que equivalían en ese momento al 20% de la sociedad salvadoreña que tuvo que emigrar a otros países producto de la situación de conflicto que vivía. Entonces, para mí, ese conflicto representa el hecho histórico más importante en la vida sociopolítica del país, y creo que todos los que de alguna manera tuvimos la oportunidad de participar en él, independiente del bando que se sea, yo creo que tiene una responsabilidad con este país, tiene una responsabilidad con las nuevas generaciones, y es la de relatar el hecho histórico. Tenemos la virtud de que aquí no se necesitan investigadores para escribir sobre nuestra historia, porque todavía los protagonistas están un poco jodidos de la rodilla y de la columna y todo eso, pero ahí andamos y podemos contar de cómo fue el asunto. Ahora bien, pues el libro trata de abordar eso desde una perspectiva que para mí fue importante. Es un libro sin ningún compromiso con nadie, más que conmigo mismo y con la necesidad de decir la verdad. Yo no soy de aquellos que escriben de que participó en la guerra y nunca mató a nadie. O sea, el que va a la guerra va a buscar destruir a su adversario, y si le va a tocar pagar el costo de que el adversario lo destruya a uno, pues es parte de la regla del juego. Porque yo he visto escritos y he leído inclusive de algunos militares que participaron en el conflicto y nunca se ensuciaron las manos, y entonces dicen, ¿de qué estamos hablando? Yo he querido hacerlo de otra perspectiva. He querido asumir las responsabilidades que para mí históricamente se tuvieron que asumir desde mi perspectiva. Y si algún día a mí me van a querer pedir cuentas por haber montado el puente Cucatlán, pues los voy a dar. No fue un hecho que pasó, pues ya alguien lo tuvo que haber hecho. Y antes de que salga otro diciendo que lo hizo y lo vayan después a joder a él, mejor lo digo yo. Y otro tipo de acciones en las que a uno le tocó participar, en las que hay que contar esas historias. Porque precisamente lo que le da validez a la historia es decir la verdad, no ocultar, no decir medias verdades, porque al final las medias verdades se convierten en mentiras absolutas. Entonces, por esa razón, pues, el libro es descarnado, como he dicho, no tiene ninguna pretensión literaria. Hay un amigo mío que en broma me dice, puta, yo agarro tu libro y veo que caen gotitas de sangre. Le digo, es que estamos hablando del conflicto, ¿verdad? Y el conflicto precisamente fue sangriento. No hay guerras humanitarias. Todas las guerras, el principio que inspira a cada contendiente es destruir a su adversario, si no nos den nada. Nosotros lo intentamos, por un montón de años lo intentamos, y el ejército salvadoreño también lo intentó. Afortunadamente para los dos, y yo digo afortunadamente para los dos, hubo que darle una salida diferente a este asunto, porque si estos señores nos hubieran ganado la guerra, ni falta ni yo estaríamos aquí, a saber en qué penal estaríamos pagando, a ver cuántas culpas. Y al revés, si nosotros hubiéramos ganado, estos señores nos tuvieran aquí, a saber a dónde nos tuvieran. Entonces, pues, no hubo espacio para acciones radicales. Se buscó una salida que de alguna manera, ya cuando uno la reflexiona, yo creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora, después de casi 20 años de haberle encontrado una salida a ese conflicto, de la forma en que se le encontró, hay cosas que a veces uno, de alguna manera, repiensa en sus momentos de
de nostalgia, y es que cómo es posible que 20 años después todavía esta sociedad siga profundamente dividida. Porque si bien es cierto, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de delincuencia, pero quizá el principal problema nuestro es que esta sociedad sigue fragmentada. No somos capaces de unir toda la energía social en la búsqueda de lograr superar los grandes problemas que nosotros tenemos. Y solo cito un argumento. Ahí hay un pleito que es el de moda ahorita sobre las cifras alrededor de los fallecidos durante el conflicto. Entonces unos dicen, no es así. Otros dicen, sí, así es. Y uno dice, puchica, si ni en las cifras nos podemos poner de acuerdo, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo en las acciones que hay que hacer para enfrentar eso. Y yo si hay algo, y con esto quiero terminar para no aburrir, si hay algo importante que yo reconozco y que es lo que el haber escrito ese libro me ha permitido, es tener la posibilidad de sentarme como lo estamos haciendo ahora con un jefe de compañía de la Placar, con alguien que estuvo muy involucrado en la formación del Partido Arena, ambos considerados en un momento determinado mis enemigos principales. Hace 25 años, si yo los hubiera visto, no creo que estuvieran aquí. Y por supuesto, si ellos me hubieran visto, tampoco yo estaría aquí. Sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de compartir este diálogo con ustedes. Lo hemos hecho en otros lados. Tenemos pensamientos diferentes. Yo posiblemente no coincida con cosas que expresa Ernesto, con cosas que expresa Gerard, y ellos seguramente no concuerdan con las cosas que yo pienso. Sin embargo, el hecho de haber trabajado en un esfuerzo por darle a este país algo de la historia de lo que hemos vivido, nos ha acercado, y aún con todas las diferencias que tenemos, hemos dado un paso que para mí es quizá el principal reto de esta sociedad, y es reconciliarse, tener la capacidad de sentarte con tus adversarios, no a ver para atrás, sino a ver para adelante, porque ahora ya no hay justificación alguna para que sigamos divididos. Los problemas de este país son demasiado grandísimos. Tenemos una cuasi guerra que le ha desatado el crimen organizado a este país, tenemos una situación de pobreza muy grave, y si no nos unimos todos a dar nuestra contribución para superar ese problema, este país no tiene futuro. Y termino diciéndoles, cuando yo he visto jóvenes en estas presentaciones, yo termino siempre haciéndoles un reto. A la generación nuestra, el país le hizo un llamado y acudimos a él. Estuvimos dispuestos a entregar la vida por construir un mejor El Salvador. Mi pregunta hoy es, ¿están las nuevas generaciones asumiendo ese compromiso o lo están evadiendo? Gracias. Vamos a invitar al comandante Balta que nos va a servir de moderador. Gracias, comandante de Panamá. Bueno, no hay duda de que es una conversación siempre interesante, aunque ya sabemos de que la cultura siempre es una élite. Hay a veces poco interés en venir a comprar libros, hay más interés en otro tipo de cosas que divierten. Un día yo estaba leyendo ahí un artículo que alguien comentaba de que algunos jóvenes decían de que leer les aburre. Me parece que eso es un poco reflejo de cuál es uno de los problemas que tiene El Salvador, o sea, la falta de cultura, la falta de orientar a nuestros jóvenes a participar en las redes sociales y a intercambiar entre ellos cosas cotidianas, pero también a discutir hechos importantes, y obviamente uno de los más importantes es la historia reciente, en el último conflicto que hemos vivido. Y bueno, lo primero es agradecerles a ustedes que estén aquí presentes, agradecerles también a Gerard, a Ernesto y a Raúl por haber
participado en ese grupo de salvadoreños que hemos tratado de recoger nuestras propias memorias, y tal como decía Raúl, cada uno cuenta cómo estuvo la fiesta de acuerdo a cómo le fue, ¿no? O sea, cada quien tiene una visión y hace énfasis en uno o en otro aspecto, pero lo importante es que todo es un mosaico que de alguna manera pues está dejando ideas para las futuras generaciones, y qué bueno que estamos acá, y la idea ahora pues es que ustedes, de parte de ustedes, hayan preguntas para cada uno de los tres amigos que han expuesto acá las ideas centrales de su libro. Así que ustedes tienen la palabra y el micrófono es para ustedes. Sí, estaba escuchando, pues, a pesar de que viene un poco tarde, pero entendí, a grandes rasgos entendí lo que estaban hablando. Y realmente, pues, ya pues detecté pues, el objetivo de esta actividad que ustedes tienen, y es muy buena, es positiva. En el sentido de que recordar es vivir, pero borrar los errores que cometimos en el pasado. Realmente, pues, yo siempre he dicho pues, de que el verdadero espíritu de los acuerdos de paz, del cual nosotros formamos parte, como actores de la guerra, es el perdón y el olvido. Pero tengo entendido pues, de que las 5 organizaciones que formaron al FMLN se dividieron, y 2 de ellas están revolviendo el agua, están queriendo volver a abrir las cicatrices que tanto nos ha costado a todos los salvadoreños. Y no voy a ser egoísta en ponerme de ejemplo. Yo soy licenciado de guerra en 2 ocasiones, entonces a mí me costó borrar ese recuerdo. Yo realmente, lo digo aquí con franqueza, odiaba al FMLN, odiaba que se ponían las camisetas cuando empezaban a salir como partido político, pero fui entendiendo eso que dije anteriormente, el perdón y el olvido. Fue penetrando en mi mente, en mi corazón, y lo fui asimilando y poniéndolo en práctica cada día. Pero estas organizaciones que mencioné anteriormente, parece que es el Partido Comunista, y dañaron a los presentes, no sé, la CNPL, están revolviendo esto como que ellos se quieren poner como santos, ¿verdad? Y otros fueron los malos, ¿verdad? Los militares los malos, fuimos los malos. Y realmente, pues, debo decirlo con mucha autoridad moral, de que no es así. Realmente, pues, y en el ámbito de aquí, de lo que están hablando ustedes, de la lectura, es importante que al pueblo le entreguemos la verdad. Una verdad completa, no a medias, porque es lo que está pasando. Yo pues quiero poner de ejemplo también que hablarlo ante los jóvenes, que a los jóvenes les entreguemos una historia bien importante, una historia en la cual le hagamos recordar que la guerra fue un pasado y que quizás fue un mal necesario, por ahí, para no ser tan. Pero hoy que está el ministro de Educación, que es, por cierto, el vicepresidente actual, Sánchez Serén, él ha tomado la atribución de que ya los programas de educación que tanto dinero le costaron al Estado, que todos los salvadoreños, que todos los salvadoreños ponen impuestos, pagamos impuestos, eso ya le están metiendo ahí fotocopias adicionales, solo hablándoles a los alumnos que lean, y son preguntas importantes de examen, que lean qué fue golpe de Estado, qué fue
mismo que fue Pinochet. Entonces es importante, pero ¿por qué razón también no hablarles de otro lado? Lo que ve la tendencia es a que hable en contra de los militares. Quiero decirles de que nosotros los militares somos disciplinados y a veces piensan de que el que está en el mando son del partido del que está en turno, y no es así. También tenemos diferentes pensamientos, pensamientos lógicos. Bueno, entonces es importante, pues, repito, lo que escuché, ¿verdad? Y lo felicito también por esta iniciativa que ustedes tienen de entregarnos la verdad, de decir, pues, que lo que pasó es lo que realmente sucedió. Muchas gracias. Gracias. Obviamente tenemos, ¿hasta qué hora tenemos? Bueno, tenemos como unos 20 minutos más, así que si alguien más quiere o participar o preguntar, si va a participar, obviamente rogarle que sea breve, pero si va a preguntar, pues obviamente va a ser breve. Sí, yo me llamo René Julio Flores Cruz, también soy militar, soy un coronel retirado. 12 años en el conflicto, en las montañas, con los compañeros, unidades de fuerzas especiales, operando 6 hombres, 12. Conozco la situación y les podría decir que lo que tenemos que hacer en estos momentos, como decían algunos de ellos, es entregar una verdad a nuestro pueblo, que desgraciadamente a veces no la podemos percibir, porque también es una deficiencia que tenemos en la educación. De tal manera que esa deficiencia no nos permite captar realmente la verdadera realidad. Y a veces somos tan fáciles de convencer que tal vez lo que yo diga, la juventud puede decir, ah, sí, es cierto. Y lo que digan los compañeros también, sí, es cierto. Pues es falta de la deficiencia de la educación. Entonces yo quisiera compartir acá con los compañeros y decirles, este conflicto por algo sucedió, algo estuvo mal, pero lo importante es que estamos acá platicando, llevando al país hacia adelante, y así tiene que ser, y contando pues una verdad real, y en la cual nuestra juventud no quede perdida. ¿Verdad? Yo no quiero decir que la Fuerza Armada fueron los héroes, ni quiero decir que nosotros fueron los héroes. Realmente perdió el país, aquí perdió el país, y nuestros soldados perdieron. Nuestros soldaditos, allá están las madres, los hermanos, los padres, los hijos, los compañeros, esperando que regresen esas personas, y no han llegado. Y eso es lo que hemos de ver. Y ese mismo sentimiento pienso que lo tienen el otro bando. El problema en sí, con esto quiero concluir, quiero decirles algo. Esto lo único que nos ha dejado en lo personal una experiencia es que somos un país deficiente culturalmente y que chichemente nos metieron a Iguacal para que nos mataran. Con eso, muchas gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos y a todas, ¿verdad? Yo soy un joven que apenas vivió la guerra, apenas me acuerdo un poco del objetivo hasta el tope. Y felicito, ¿verdad?, ver aquí a personas que en un tiempo fueron enemigos, pero ahora pues se pueden sentar juntos, platicarnos a nosotros, las nuevas generaciones, sobre su compromiso con nuestras generaciones. Yo solamente quiero hacer una pregunta, porque esto es algo que está ahorita en boca de todos, ¿verdad? Y yo quiero pues la opinión de las personas que participaron en el conflicto armado, sobre el caso de los jesuitas y de la extradición. Entonces yo quisiera su opinión acerca de eso. Anticipándome quizás a ese tipo de preguntas, hace quizás como 10 días escribí un artículo en mi blog. Mi blog se llama Gerard, el fusil y la palabra. En el blog ese escribí un artículo que lo titulé
la historia y el caso jesuita. Yo te la voy a contestar desde el punto de vista histórico. El problema que tenemos con acusaciones como el caso de los jesuitas es que no hemos logrado profundizar sobre lo que realmente sucedió. Y te voy a poner dos ejemplos. La acusación del juez Eloy Velasco, por ejemplo, sitúa a dos de los militares acusados en una serie de reuniones, cuando es totalmente falso. ¿Y es falso por qué? Bueno, los historiadores que hemos tenido la oportunidad de indagar en este caso en los archivos del ejército, tú te vas a encontrar, por ejemplo, que el general Bustillo, que es uno de los acusados que estaba ahí en esas famosas reuniones donde se planificó cómo iban a matarse los jesuitas, resulta que en la bitácora de vuelo que se lleva en el grupo de vuelo y mantenimiento en la Fuerza Aérea de aquellos años, vas a ver el archivo y el hombre se encontraba volando un helicóptero Lama de fabricación francesa allá en Soyapango. Entonces ahí te das cuenta cómo el hecho jurídico, la acusación jurídica no corresponde con el hecho histórico. Y entonces aquí a quién le vamos a creer. Entonces en mi artículo establezco una cuestión: las verdades legales, es decir, la verdad que sale de un juez cuando emite sentencia, no necesariamente corresponde con la verdad histórica. Aquellos que estamos metidos en el mundo de la historia somos más exigentes y nos atrevemos a hurgar y a indagar para ver si lo que hoy se maneja como algo que fue verdad tiene base para decir que fue verdad o no tiene base para decir que no es verdad. A partir de esos dos hechos que yo he corroborado, yo te puedo decir, tengo mis reservas de las fuentes que ha utilizado el juez Eloy Velasco. Bueno, sobre este caso, primero decir que yo creo que vivimos una situación de conflicto en la que desafortunadamente se perdieron muchas vidas. Fue quizás la contribución que le tocó pagar a esta sociedad por avanzar, porque yo con el concepto que el país perdió tengo mis dudas. Yo creo que el país avanzó. Nos hemos democratizado. Hoy se permite que haya cosas como las que hoy estamos haciendo. Y ninguno de ustedes va a salir de aquí con temor de que alguien nos va a llegar a sacar en calzoncillo en la madrugada por haber participado en una reunión como esta. Se van a ir para sus casas tranquilamente. Nosotros lo haremos también. Y nadie, por el hecho de haber participado de esta actividad, sale condenado a muerte. Hace muchos años, durante la etapa del conflicto, la cosa era completamente diferente. Yo quiero señalar primero eso: el país ha avanzado. Segundo elemento, yo quiero ser enfático en expresar que el FMLN, en el momento de la firma de los acuerdos de paz, no fue el que solicitó la ley de Castilla. Siempre fuimos partidarios de que las responsabilidades había que asumirlas, no con el propósito de abrir batallas, si se quiere, revanchistas, sino más bien por el derecho que el pueblo y las víctimas tienen a conocer la verdad. Fueron los partidos políticos de esa época en la cual el FMLN no participaba los que insistieron alrededor de esto y lo aprobaron. Sobre el caso en particular del que se habla, es un proceso que ya tuvo su primer juzgamiento. Han habido personas condenadas que les ha tocado purgar penas por ese hecho. No obstante, nos encontramos con una nueva querella judicial que se ha abierto por parte de los familiares de las víctimas en España, y la posición que yo he considerado que debe de ser la más prudente: no politizar el hecho, dejarlo como un hecho eminentemente jurídico y dejar que sean los que conocedores de esa materia los que al final terminen
definiendo cuál va a ser el final que eso va a tener. Yo por supuesto creo que lo que la Corte Suprema de Justicia resolvió sobre el caso es parte del proceso. Yo respeto eso y no quisiera yo de que el tema vaya a ser utilizado como una bandera para intentar retomar cosas del pasado. Yo creo que todos debemos de aprender una cosa, que hay que ver para adelante. Hay que ver para adelante. Creo yo que la historia hay que contarla, pero no para volver a ella, sino hay que contarla porque es un hecho importante en la vida política de este país, pero veamos hacia adelante. Y yo quisiera terminar señalando esto: el país avanza. Hechos simples como este son demostración de lo que estamos avanzando en democracia. Las paradojas de la historia, también en el año 1980 y algo, me tocó enfrentarme con el actual ministro de Defensa, cuando él era jefe de operaciones de un batallón especial allá en un pueblecito que se llama San Isidro, allá en Morazán. A mí me tocó jefear la otra parte. Los que conocen de ese hecho recuerdan de que fue una de las acciones más quizás complicadas que en ese momento tuvieron. Sin embargo, hoy yo creo que David y yo quizás somos de los que quizás hemos logrado desarrollar una amistad importantísima. Y no estamos pensando en el pasado, simplemente estamos pensando qué es lo que el país requiere, qué es lo que hay que hacer por él. Entonces, subrayo, el tema para mí debe de ser manejado en las instancias y en las esferas puramente jurídicas, y ahí que sea ese sistema el que termine definiendo qué final va a tener eso. Ya nos vinieron a hacer señales aquí que teníamos que terminar. Yo no soy jurista ni mucho menos. Sí, durante mi cargo diplomático sé que El Salvador no ha firmado las leyes que los Estados Unidos exigen que se firmen para asuntos de extradición, y están haciendo todo lo posible porque eso se haga. Me temo la injerencia extranjera en estos asuntos, y ustedes conocen lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile, en Uruguay, y ojalá que esa injerencia extranjera a la que vivimos sometidos no nos obligue a hacer cosas que no deseamos. Muchas gracias. Bueno, para terminar, primero agradecerles su tiempo, luego recomendarles que compren, bueno, por lo menos 4 libros: Soldados de Élite de Gerardo Monsanto, Mi Guerra de Raúl Mijano, Guerreros de la Libertad de Neto Panamá, y Pepillo, que también está por acá, Memorias de un Guerrillero. Y una cosa, creo que lo más importante de todo es que al final esto ha tenido una conclusión positiva. Es decir, tanto el presidente Funes como el mismo Femeliani han sido muy responsables a pesar de todo, y el mismo comunicado del frente dijo: nosotros nos sometemos a lo que la Corte Suprema de Justicia decida, y la Corte Suprema de Justicia decidió, procedía ni siquiera la detención de los militares, mucho menos una posible extradición. Así que lo importante sí es de que independientemente de todo, los militares mencionados están bueno, con la espada de Damocles de que si salen pueden ser capturados afuera. El mejor ejemplo es el de Montano, ¿no? que fue capturado. Así que eso es uno de los efectos, ¿no? de esto que ha sucedido. Pero bueno, la Compañía de Jesús tiene poder, los familiares de España pues, también, y ese ha sido el principal resorte para que haya sucedido lo que ha sucedido. Pero insisto, los salvadoreños creo que sí hemos resuelto correctamente, y la Corte dijo que no procede, y por lo tanto ahí están libres los señores, cosa que yo sí comparto, y creo que hemos salido bien librados de esta coyuntura. Lo más importante es lo que decían los 3 amigos,
Creo que la reconciliación es la palabra del momento y lo más importante es combatir la criminalidad, sacar al país de la pobreza y tratar de convivir mejor como buenos salvadoreños. Muchas gracias y buenas noches. Los invitamos a visitar nuestro stand al final, y ahí podemos seguir conversando. Muchas gracias. Gracias, Universidad José Matías Delgado. Estamos cuando quieran, a veces te disponible, gracias, es interesante un poco que escuchemos. Invitamos a los visitantes, a la Filsen, a que vengan al stand de la Universidad Dr. José Matías Delgado, donde procederemos a hacer la presentación